Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Gracias al Señor por permitirnos una vez más estar reunidos en una tarde de Sabbat, de su día, para poder volver a escudriñar de su palabra, volver a aprender más de Él, podernos congregar como una sola familia espiritual y compartir de su palabra, fortalecernos espiritualmente y dándole la gloria y la honra a Él porque nos lo permite una vez más, porque una vez más estamos juntos para compartir de su palabra. Vamos a darle gracias a Dios con una oración inicial para empezar el día de hoy. Gracias, Señor, te damos, Padre Todopoderoso. Gracias, Padre, por tu eterna misericordia. Gracias, Padre, por tu amor infinito. Gracias, Padre, por tu cuidado. Gracias porque no nos dejas, porque no nos abandonas, porque siempre estás con nosotros, porque nos mantienes en el hueco de tu mano, porque no sueltas tu mano de nuestra mano, porque aún, Señor, cuando siempre fallamos, tú estás con nosotros y nos levantas. Gracias, Padre eterno, por tu amor infinito. Gracias, Señor, porque tú no nos has abandonado, en ningún momento nos has dejado. En tantos tiempos difíciles que hemos podido enfrentar, tú siempre estás con nosotros. Y en los tiempos de alegría y gozo, Señor, alegra nuestro corazón. Gracias, Padre eterno, te damos por un día más de vida. Gracias, Señor, te damos por nuestra salud. Gracias por nuestro techo. Gracias por nuestra familia. Gracias por este tiempo. Gracias porque hoy nos permites una vez más, Señor, congregarnos y reunirnos para conocer de ti, para saber de ti, para fortalecer nuestro espíritu. Gracias, Padre Todopoderoso, Señor, te damos por todas nuestras familias, por todos los que están hoy conectados y por los que no pueden conectarse, Señor, para que tú tomes el control de la vida de cada uno de nosotros y de ellos, para que siempre nos des de tu guía, de tu dirección y de tu sabiduría. Hoy ponemos en tus manos, Señor, esta reunión, la entregamos a ti. Sabemos que tú estás con nosotros, que te paseas entre nosotros porque estás gozoso, Señor, de vernos reunidos, Señor, para compartir de tu palabra. La ponemos en tus manos, Señor, la entregamos a ti. Quita toda distracción, todo obstáculo, todo lo que quiera venir a intervenir, Señor, para que no se dé a conocer lo que hoy tienes para nosotros. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre eterno, una vez más. Amén y amén. Quiero compartirles la lectura del Salmo 98. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. Ha visto de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Clamad con trompetas y sonidos de bocina. Delante del Rey Jehová. Bramase el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos y los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Y con este salmo de alabanza por la justicia de Dios, vamos a alabar al Señor con la alabanza que hoy ha puesto para honrar una vez más su nombre. Gloria al Señor por esta alabanza, qué bonito es poderlo alabar, glorificar su nombre y exaltar su nombre. Definitivamente Él es todo para nosotros, es nuestra roca fuerte, en quien nos podemos sostener y apoyar en todos los tiempos, solamente en Él. Gloria al Señor por eso. Bueno, vamos a pasarle la palabra a Pablo, que nos tiene la enseñanza del día de hoy, pidiéndole al Señor una vez más que sea Él el que nos traiga el mensaje y que nosotros tengamos los oídos, los ojos y todos los sentidos atentos para que la semilla que Él quiere sembrar hoy en nosotros no se quede ahí, sino que fructifique en nuestras vidas y en todas las personas que están a nuestro alrededor. Buenas tardes a todos, que el Señor los bendiga. Gloria a Dios, ¿verdad? Que nos permite
nuevamente reunirnos por este medio, cuando muchos no lo pueden hacer, cuando muchos no tienen dónde ir, eh, otros se esconden porque los persiguen por la palabra, por el testimonio que guardan en otros países. Y hoy nosotros aquí tenemos el privilegio de poder seguir escudriñando la palabra del Señor para guardarla principalmente, para ponerla por obra principalmente y sobre todo para eh, dar testimonio a otros, que otros nos vean y sientan esas ganas de conocer al Señor Jesús. Porque como hemos hablado muchas veces, el Señor nos llama a un plan perfecto que Él tiene con nosotros, no es casualidad, nunca lo va a hacer de que si estamos aquí es porque Él tiene un plan perfecto. Y ese plan es conocerlo a Él, ser libres, como nos dice en su palabra, ser libres de las ataduras, del pecado, ser libres y poder compartir con otros, con aquellos que no pueden, con aquellos que no han oído de Él, compartirles esa palabra. La palabra no es para que nosotros la guardemos y la dejemos ahí, no, es para ponerla por obra y compartirla. A veces no necesitamos hablarle a otros, sino que tenemos muchas personas que nos miran, ¿verdad? Como testigos, a veces a lo largo, y muchas veces nos sorprendemos de que algunas personas hablen de nosotros y nosotros ni siquiera les hemos dicho ninguna palabra. Entonces, el testimonio, el ejemplo que nosotros demos, habla de a quién guardamos, ¿verdad? No es lo que usualmente vemos, el cristianismo como una moda, nada más de la boca para afuera, y las personas andan haciendo y deshaciendo, y su ejemplo de lo que hacen, lo miran otros que saben que son cristianos y más bien no se acercan, no quieren ser cristianos porque precisamente ven esa mentira de la que estamos rodeados, ¿verdad? Actualmente, por todo lado, estamos rodeados de un cristianismo liviano, un cristianismo de mentira, que le dicen a la gente que ya todo está resuelto, que ya no va a sufrir, que ya no va a pasar nada, y no es así. Hemos dicho, ¿verdad? Muchas veces que si el Señor Jesús sufrió, vemos cómo los apóstoles sufrieron y ningún siervo va a ser más que su Señor. A nosotros también nos toca lo mismo, pero con el gozo de que estamos siendo parte del privilegio de que estamos siendo parte de las aflicciones del Señor, como los apóstoles que eran encarcelados, eran azotados, pero salían todos contentos porque sabían que estaban por el buen camino, lo hacían por el Señor Jesús. Entonces, gloria a Dios, hermanos, que nos podemos reunir y vamos a orar para poner en manos del Señor lo que vayamos a conversar hoy. Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre Santo, muchas gracias nuevamente, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Gracias por tu gracia, Señor, que nos alcanzó. Gracias por sacarnos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, por enderezar nuestros pasos para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Muchas gracias, Señor, por levantar nuestra frente, Señor, y poder estar ante ti, Señor, sin avergonzarnos. Te pedimos perdón por toda falla, por todo pecado. Perdónanos por todo pecado oculto, Señor. Y te damos la honra y la gloria a ti, Jesús, a ti que eres nuestro Dios, que eres el Rey del Rey, del Señor de señores, en quien esperamos. El camino, la verdad y la vida, y ponemos delante de ti este compartir que tenemos hoy en tu día santo, Señor, sabiendo que todos los días son tus días, Señor, pero que nosotros no te celebramos en un día, sino celebramos al Señor en el día que Él escogió. Así que te damos la honra y la gloria, Señor, y reconocemos que somos creación tuya.
Gracias nuevamente, Señor, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu a cada uno de los hogares donde están conectados. Bendice a cada una de las familias que están aquí representadas, Señor. Sabemos que en cualquier momento tú vienes por nosotros. Esto está para cualquier momento. Y que tú nos halles, Señor, prosperando en tu palabra. Gracias nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, hermanos, decíamos que bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos permite aprender y compartir. Y ese aprender siempre tiene que ser para compartir con los demás, porque lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Voy a compartirles la pantalla. Si alguno me indica, bueno, si me escuchan bien, hemos tenido algunos problemas y que puedan visualizarlo. Voy a quitar el video para mejorar el internet. Si alguno me confirma, por favor, de que pueden visualizar la pantalla. Sí, se ve y se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea de hoy es ese compartir un pequeño mensaje que el Señor pues, me ha puesto, buscando estar preparados como siempre. Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, donde en los últimos meses hemos visto cada vez más presión de parte de nuestros enemigos, de parte del mundo, de parte del enemigo, buscando, ¿verdad? Llevarnos siempre hacia atrás, perdón, desviarnos a izquierda o a derecha para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces, como bien nos ha ido enseñando el Señor por medio de nuestro pastor, esto se trata de una guerra de vida o muerte. Y es así como tenemos que verlo un día a la vez, prosperando en el Señor, buscando de Él, porque no hay otra manera de seguir adelante, ¿verdad? Entonces, para los que nos escuchan por primera vez, esta es la información del Ministerio Abba Padre, como las águilas. Como bien lo ha dicho nuestro pastor, un ministerio de restauración y evangelización. Aquí están todos nuestros contactos para todos aquellos que deseen recibir igualmente consejería. También está el canal de YouTube, donde pueden repasar las prédicas y los estudios anteriores y ojalá lo puedan hacer, ¿verdad? Estamos pues a sus órdenes. Como ya lo hemos mencionado, es un mandato del Señor, servir y no ser servido. Y por supuesto, como lo ha dicho nuestro pastor, no cobramos ¿verdad? Por compartir del Señor en lo más mínimo, porque lo que de gracia recibimos, de gracia lo tenemos que dar, ¿verdad? Igual si pueden poner sus celulares de modo horizontal para que puedan ver mejor, más amplia pues la presentación. Entonces, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios, a nuestro Señor, que nos habla a través de su palabra, que es como, así lo visualizo, que es como un mapa, ¿verdad? Como un mapa a seguir, su palabra, la Biblia, ¿verdad? Nos va definiendo la ruta a seguir, ¿verdad? No con imágenes como el mapita que está al lado izquierdo, sino con palabras de vida eterna. Él nos va detallando con sus palabras la ruta, el mapa, ¿verdad? Para que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, para que no nos perdamos en diferentes caminos, porque hay solo un camino, pero también que es el Señor Jesús, pero también sabemos que el enemigo ha puesto un montón de caminos para confundir a los que quieren buscar del Señor.
y así se les haga mucho más difícil. En un mapa, por ejemplo, de imágenes, como el que está a la izquierda, ¿verdad? Nos guiamos, más si el mismo tiene calles, si tiene avenidas, como los que, no sé si los han visto, como los que usan los turistas para guiarse. En nuestro caso, ¿verdad? La palabra del Señor nos va dando esa guía, eh, pero por medio de la palabra de vida, como mencionábamos, para que no nos perdamos en el mundo. Por medio de palabras nos enseña la ruta a seguir. Por ejemplo, en Juan 14:6, que dice, y ahí está en la pantalla, que dice Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Verdad? En este pasaje nos dice a quién debemos de seguir como ejemplo, a quién debemos conocer para encontrar la verdad, al Señor Jesús, el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres. Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero mucho más tenemos que ponerle atención a las palabras del Señor Jesús. Igual Moisés lo mencionó desde el Antiguo Testamento, que vendría un gran profeta, ¿verdad? Al que tendríamos que escuchar, al que tendríamos que obedecer. Pedro confirma que él es el gran profeta. Esteban confirma que él es el gran profeta. Entonces las palabras de él son sumamente importantes para que las escudriñemos, para que las miremos. Son las palabras del propio Señor, ¿verdad? Las más importantes. Toda es importante, pero mucho tenemos que ponerle atención a las palabras de él. Otro consejo, ¿verdad? Que se convierte en parte de la ruta a seguir en el mapa, ¿verdad? Nos lo pone en Josué 1, 7, 8. Toda la Biblia es un mapa, pero sacando varios, Josué 1, 7, 8, dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, ¿verdad? La ley que ya nosotros conocimos, los 10 mandamientos, que están vigentes aún. El Señor dice que si caemos, ¿verdad? Abogado tenemos. En el Nuevo Testamento lo dice, abogado tenemos. Aunque hay mucha gente que dice, no, ya los 10 mandamientos no, como ya hemos aprendido. Pero hey, entonces, ¿para qué vamos a tener un abogado si no hay ley? ¿Verdad? Entonces no tiene mucho sentido, pero gracias al Señor Él nos ha ido señalando la ruta. Entonces dice, para ser conforme a toda la ley. ¿Verdad? Entonces, conforme a toda la ley. Eso no, esto una ruta a seguir, ¿verdad que sí? Solo que con palabras, no es con imágenes. Luego dice que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y esto definitivamente nos da dirección, ¿verdad? Luego dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará, dice nunca, como nosotros, ¿verdad? Los que a veces nos alejamos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, todos los días, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice todo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, su palabra nos da dirección y qué hacer y por dónde ir. Y así, toda la palabra se convierte, y disculpen que sea tan repetitivo, en el mapa, ¿verdad? Que Jesús nos dejó para llegar a nuestro destino final, para llegar a la nueva Jerusalén, a nuestra patria celestial, mientras transitamos, ¿verdad? Por el mundo, de donde nosotros no pertenecemos. Entonces, hermanos y hermanas, por eso es tan importante la comunión con la palabra todos los días para tener dirección, para tener fuerza, para saber qué hacer y no perdernos ¿verdad? En la ruta, o bien para discernir el camino en el que estamos hoy, porque a veces creemos que estamos en el camino correcto, y eso a mí me pasó muchas veces, y yo siempre lo digo todo esto para mí primero.
¿verdad? Para discernir el camino en el que estamos hoy, pero si no leemos la palabra, si no escudriñamos, si no meditamos, si no la guardamos, si no la ponemos por obra, difícilmente vamos a saber en qué camino estamos, ¿verdad? Y si no estamos en la palabra, no vamos a estar en el camino correcto, eso es como automático, ¿verdad? Entonces sí necesitamos la palabra para saber si vamos bien o mal, para saber si estamos en un camino que no es del Señor Jesús, sino del enemigo, que engaña y confunde a aquellos que dejan la palabra del Señor. Y el enemigo, ¿verdad? Llevándolos por caminos de muerte, de engaño y de mentira. No hay camino del enemigo que termine bien. Y muchos tenemos testimonio de eso, pero por alguna razón se da una lucha y a veces nos confundimos y otra vez caminamos por algunos caminos que no deberíamos de andar. Pero bueno, bendito sea nuestro Señor. Él nos sigue dando la ruta, ¿verdad? Muchas veces me ha tocado ver cómo muchos, por ejemplo, al no tener sus deseos cumplidos, los deseos cumplidos, porque el deseo tiene que ir conforme a lo que el Señor tiene para nosotros, para que sean cumplidos. Pero muchos, al no tener sus deseos cumplidos, a pesar de las innumerables bondades que ya el Señor ha dado, se enojan con el Señor y empiezan a hacer lo malo, ¿verdad? Y de alguna manera tachan de injusto al Señor, que no les cumple sus deseos y anhelos. Se enojan con el Señor cuando deben enojarse con el enemigo. A ese hay que darle la espalda porque el Señor fue el que tuvo misericordia y nos sacó de donde estábamos, ¿verdad? Pero hay algo que hace que la gente se enoje con el Señor y definitivamente sabemos que es el enemigo, pero no debemos de caer en esa trampa. Entonces terminan dándole la espalda al Señor, ¿verdad? Entonces ustedes lo han visto, haciendo lo que hacían antes. He visto como muchos pierden sus hogares. He tenido amigos muy cercanos por volver atrás y pierden el mapa, el camino que la palabra viva y eficaz. He visto cómo el Señor los saca de donde ellos mismos pidieron ayuda en algún momento al mismo Señor y luego se olvidan de dónde estaban, ¿verdad? Llorando. Por eso, a veces mi esposa y yo compartimos de que nosotros no podemos olvidar de dónde nos sacaron y quién nos sacó, para también entender hacia dónde vamos y con quién vamos, ¿verdad? Luego se vienen situaciones nuevas y estas mismas personas y se preguntan por qué a ellos o por qué a ellas, ¿verdad? Les pasa lo que les pasa. ¿Por qué les pasan esas cosas? Cuando es como una ceguera que no se dan cuenta que se han olvidado del Señor, volviendo atrás, ¿verdad? A nosotros mismos a veces nos ha pasado. Es interesante, pero cuando uno vuelve atrás haciendo lo que no debe y cuando vuelve a tocar fondo de nuevo, muchos no logran entender que es porque estuvieron haciendo estuvieron haciendo lo que no deberían de hacer. Se fueron por un camino que decidieron solitos pues tomar porque se desviaron. Luego le echan las culpas a los demás, ¿verdad? O a la familia, o se enojan, etcétera, o a la pareja, etcétera. Así que hermanos, recién aprendimos, ¿verdad? También con nuestro pastor la diferencia entre prueba o maldición o consecuencia de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, si alguno está pasando por momentos difíciles, debe buscar el origen y mediante la palabra se va a dar cuenta el porqué de esa condición. Tener paciencia y seguir buscando. No se trata solamente de decir, es que hay algún propósito, no, sí hay algún propósito, pero hay que buscar ese propósito. Eso no puede quedar en el aire. Y es por medio de la palabra que le encontramos ese propósito, el origen. ¿Verdad? El Señor nos habla cuando no andamos en buenos caminos, cuando andamos en rebeldía, cuando estamos así como poniéndonos orgullosos, cuando no tenemos comunión con Él, cuando hemos olvidado su palabra. El Señor nos habla y es muy interesante. Él nos habla a nuestra conciencia, ¿verdad? La conciencia, lógicamente, si no está cauterizada, es usada por el Señor, o también si andamos en cosas que no, el enemigo pone cosas, pero el Señor nos dice, no hagan eso,
¿verdad? A veces estamos en situaciones y en la conciencia nos llega como ese mensaje, no hagan eso, algo que de repente, algo, ¿verdad? Eso es el Señor hablándonos a nuestra conciencia. Eh, o a veces, ¿verdad? En los momentos esos, el enemigo le dice a uno, hágalo, nadie se va a dar cuenta. Te lo mereces por tanto trabajo, te lo mereces, ¿verdad? O por, esa es otra voz. Entonces tenemos que estar muy atentos. La conciencia cauterizada, como hemos aprendido, es cuando la persona pues sigue pecando y ya no siente nada, o medio siente, pero prefiere por decisión propia seguir guardando pecados, prefiere seguir en oscuridad y como que ya le gusta, ¿verdad? Eso es este, eso es importante. Mencionábamos, ¿verdad? Que de repente la conciencia, yo me la imagino a veces como una torre de control, ¿verdad? Según la señal o mensaje que dejemos entrar, pues así vamos a actuar, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor nos habla, como decíamos, por medio de la conciencia, dónde debemos estar, ¿verdad? En una frecuencia correcta con Él. Y esto es mediante su palabra, no hay otra manera. Su palabra que es recta, que es verdad, que es vida. Entonces, se vuelve muy interesante según lo que dejemos entrar en nuestra mente, así lo convertimos en acciones o hechos. Según de lo que nos alimentemos en nuestra mente, así vamos a hacer. Por eso el Señor cuando oraba por los apóstoles decía, santifícalos en tu palabra. Es que es por medio de la palabra que nosotros nos santificamos, no hay otra manera, ¿verdad? La exposición de la palabra. Y Juan dice que Él es el verbo, Él es la palabra hecha carne. Entonces no podemos dejar la palabra porque estamos dejando al Señor Jesús, ¿verdad? Ah, entonces decíamos que según lo que alimentemos en nuestra mente, así vamos a hacer. Y no por nada, aquí en este pasaje de Efesios 6, 11, 17, dice, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del enemigo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho, pueda todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad y revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y vean este pasaje. Tomad también el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Ahí el yelmo de la salvación es como el casco, ¿verdad? Que va en la cabeza. Entonces, si somos como antenas y estamos en la frecuencia correcta con nuestro Creador, vamos a poder escucharlo. Por eso Él nos pide que nos pongamos un casco en nuestra cabeza, que es donde está la salvación, el yelmo de la salvación, ¿verdad? Porque lo que entre ahí va a controlar a todo el resto. Entonces, vamos a poder escucharlo mejor si estamos en la frecuencia correcta, vamos a poder hablar con Él y Él nos va a transmitir el mensaje para que sigamos la ruta correcta. Pero si estamos en una frecuencia incorrecta, vamos a tener, lógicamente, un mensaje incorrecto y vamos a hacer lo incorrecto, ¿verdad? También he visto que podemos estar en la frecuencia correcta con nuestro creador y el enemigo va a poner interferencia. Eso es como cuando estamos aquí tratando, ¿verdad? Que se ponen el internet lerdo y no se escucha, entonces hay una interferencia y el mensaje no está llegando. Algo parecido así. Si a veces si no estamos si estamos en la frecuencia correcta, también sabemos que el enemigo va a poner interferencia para distraernos o no entender correctamente, ¿verdad? Entonces el enemigo pone, por ejemplo, yo no sé, pero cuando uno está en la frecuencia correcta, a mí me pasa,
¿verdad? El enemigo a veces trata de meterle a uno música del mundo, pone lo que nos gusta para distraernos, pone personas incorrectas para distraernos, para llevarnos por otro camino, para sacarnos de esa frecuencia. Inclusive, como ya hemos visto y hemos aprendido, pone los celulares, pone redes sociales, pone películas, pone al mundo para tratar de sacarnos de la frecuencia o desviarnos, ¿verdad?, del mapa. Nos aleja de la Biblia, pone pensamientos de enojo contra el Señor Jesús, pone duda, pone adulterio, pone licor, pone vicios, pone orgullo, pone altivez, soberbia. A veces pone inclusive mucho trabajo para que la persona no tenga tiempo. Eso pasa también. Entonces el enemigo es especialista en poner bulla cuando uno está en la frecuencia correcta. El punto es que, ¿verdad? Tenemos que eliminar toda esa bulla para escuchar con claridad a quién da las instrucciones correctas para guiarnos. El enemigo va a querer opacar la voz de Dios con todo tipo de distracciones del mundo para que no logremos escuchar, ¿verdad? Para que no tengamos comunión con el Señor, con el Señor Jesús. Entonces, así que hermanos y hermanas, vamos a sintonizar, ¿verdad? Por así decirlo, mediante el Espíritu Santo, el cual habla a nuestras mentes y por el cual, ¿verdad? Oramos a nuestro Señor para que nos hable, ¿verdad? Así que vamos a moverle, como dicen, la perilla, ¿verdad? Al radio para llegarle a la frecuencia correcta, a la frecuencia del reino de Dios y su justicia, ¿verdad? La frecuencia del cielo. Y el Señor Jesús nos va a hablar para que lógicamente pongamos por obra. Creemos que por medio de su Santo Espíritu pues nos siga enseñando, nos enseñe verdades que Él quiere enseñarnos, ¿verdad? Recuerdo una vez que estaba compartiendo con una persona que estaba en unos estudios universitarios que me decía que los seres humanos, que es lo que ahora le enseñan a la gente, y el pastor ha sido, Fabricio nos ha enseñado mucho sobre esto, pero es bueno repasarlo porque tenemos que prepararnos. Que él me decía que los seres humanos venimos con raíces ¿verdad? O el origen o la evolución de los animales, en este caso de los monos, ¿verdad? Yo sé que todo el mundo ha escuchado esto, pero uno dice, ¿por qué hay gente que está creyendo en esto? Porque están cegadas, pero uno tiene que estar preparado para poder dar razón de esas cosas. Antes yo pensaba lo mismo, pero desde que el Señor, como dicen, me partió en dos y hay un nuevo nacimiento, esas vendas son quitadas. Entonces estábamos compartiendo precisamente de la evolución y él me decía, bueno, en este caso, que veníamos de los monos. Esta imagen es como usualmente como la que nos enseñan, ¿verdad? Para entender esa evolución. Entonces, compartiendo con este amigo, surgió una pregunta bien interesante y definitivamente es el Señor quien pone este tipo de preguntas para, como dicen, para traerse abajo la mentira del enemigo. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Que él me decía que sí, que veníamos de los monos, que hay una evolución y todo el asunto. Surge la pregunta, que en qué momento, por ejemplo, si ven al principio es como mono y al final un hombre, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento el animal ¿verdad? O repentinamente deja de ser animal y tiene una parte espiritual? ¿Verdad? ¿En qué momento repentino deja de ser animal y tiene una parte espiritual? Porque, porque nosotros no vemos a los monos haciendo altares, no los vemos orando, sino que los vemos moviéndose como por instinto, ¿verdad? Como lo hacen los animales. Pero si vemos al ser humano, ¿verdad? Él sí, nosotros oramos, algunos que erróneamente hasta ponen imágenes, y otros se vuelven ocultistas, pero hay una parte espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento el mono repentinamente
dejó de ser animal y adquiere esa parte espiritual, ¿verdad? Entonces, este amigazo no sabía qué responder, ¿verdad? No sabía qué responder. Entonces, es lógico que no sepa qué responder, porque si venimos de los animales, si viniéramos de los animales, nunca tendríamos la parte espiritual. Entonces, lógicamente, las personas, cuando ya se empieza a analizar esto, se quedan sin respuesta. Pero como a veces recibimos, como viene de un gran científico, entonces lo recibimos como verdad. Y no es así. La Biblia nos enseña cuál es la verdad, ¿verdad? Y es evidente que se quedan sin respuesta porque nosotros no venimos de los animales. Tenemos un origen espiritual, porque ¿quién nos hizo? Como dice aquí en la pantallita, ¿verdad? En Juan 4:24, Dios es espíritu. Entonces, ¿quién nos hizo con esa parte espiritual? Y desde el inicio fuimos creados como seres espirituales, ¿verdad? En el primer libro de la Biblia, Génesis, en Génesis lo dice, ¿verdad? Entonces, aquí como paréntesis, a veces nos preguntan personas que están iniciando, a mí me pasó, y yo también hice la misma pregunta, ¿por qué libro puedo iniciar la lectura de la Biblia? Algunos dicen que por Juan, por alguna carta de Pablo, etcétera, ¿verdad? Yo no digo que sea malo, pero al menos yo le digo que cuando empezamos a conocer al Señor Jesús, debemos empezar por el principio, por el primer libro. Es más, uno compra un libro y por dónde empieza, por el principio, ¿verdad? Y luego de pasar allá al segundo libro y luego al tercero y ahí va. Entonces, todo libro se empieza desde el principio. Y nuestro Señor, que es tan carga, pues pone de primero Génesis, para que entendamos quién es el creador, de dónde venimos y que reconozcamos quién nos hizo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro origen? He visto hermanos y hermanas creyendo todavía en este asunto de los monos, creyendo en el Big Bang o que somos producto de la casualidad, ¿verdad? Hay hermanitos y hermanitas, y yo me contaba entre ellos, que más bien se dejan dudar de dónde venimos, y aún siendo creyentes, es porque no iniciaron por el primer libro de la Biblia, por el fundamento. Entonces a la pregunta, que por dónde, ¿verdad? Si alguien nos pregunta por dónde nos recomienda iniciar, pues por el principio, para reconocer primero quién es el que manda, quién es el creador, quién hizo todo lo visible y lo invisible, quién nos hizo a nosotros, para que cuando vengan estas teorías extrañas, pues ya tenemos nosotros el fundamento. Entonces, siguiendo, Dios creó al ser humano a otro nivel, a un nivel, ¿verdad? Como dice el pastor Fabricio, en una repisa diferente, en un nivel diferente. Los, los, los animales se mueven por instinto, pero nosotros tenemos una parte espiritual. Por eso Pablo dice que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y pone al espíritu de primero. Hace un tiempo leía de un cristiano, un señor gringo, norteamericano, donde él argumentaba que hay como una ley en cada mente. Desde que nacemos venimos con una parte básica que nos dice qué es bueno y qué es malo, desde pequeñitos, ¿verdad? Y bueno, yo espero que coincidan conmigo, desde pequeñitos hay algo en nosotros que nos dice que es bueno y que es malo. Vamos a cambiar de aquí. Ahí. Este señor, que es misionero, dice que había ido a pueblos donde nunca habían escuchado hablar de Dios, de la Biblia. Inclusive no saben leer, que no hay escuelas, no saben nada de Dios, ¿verdad? En la selva del Amazonas, eso fue hace muchos años, y otros lugares. Entonces este mismo misionero entra y a estos pueblitos y les pregunta, vean qué interesante, les pregunta, ¿quién es el hombre más bueno de la aldea? Entonces los que responden dicen, bueno, es aquel que está allá y les pregunta de nuevo, ¿y por qué es bueno? Porque ayuda a los demás, les regala cosas, les da de su tiempo,
es muy bondadoso. Y luego pregunta, ¿y cuál es como el más malo, verdad? O el malo. Y las personas señalan cuál es el malo. Y él pregunta por qué. Y dice, bueno, porque pelea, porque roba y otras cosas. Entonces, aquí, hermanos, es preguntarse cómo saben ellos, ¿verdad? Estos pueblitos, estas gentes o indígenas, no sé, que robar es preguntarse cómo saben ellos que robar es malo, si nunca les han enseñado de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, todos los seres humanos saben que pelear, eh, pegar, robar es malo, porque ya venimos equipados con una ley en nuestra mente que lo dice. Dios coloca en nuestra mente una ley y nacemos con ella. A no ser de que la persona nazca con algún defecto, ¿verdad? O daño físico en el cerebro, pues eso es diferente. Entonces, todo ser humano nace conociendo de bien y del mal. Este mismo misionero argumenta que hay leyes que se aprenden observando. Hay leyes alrededor nuestro que se aprenden observando, que las creó el Señor. Pero que esta ley de la mente, la diferencia entre lo bueno y lo malo del nacimiento, no se puede conocer observando. Como si hay muchas otras, como les decía, que se conocen observando. Por ejemplo, les decía que vamos a ver, ¿verdad? Algunas cosillas como interesantes, pero que son cosas del Señor. Como por ejemplo, la ley de gravedad, ¿verdad? Aquí hay una diapositiva de esto. Por ejemplo, tenemos un lapicero en la mano, ¿verdad? Si soltamos a cierta altura, ¿verdad? El lapicerito, al soltar, la pregunta es, ¿se va para arriba o se va para abajo? La respuesta es que se va para abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos, cómo sabemos esto? ¿Verdad? De que se va para abajo, que cae para abajo el lapicerito, hacia el suelo. Pues observando, porque lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, esta que es la ley de la gravedad, la conocemos observando. ¿Y quién inventó la ley de la gravedad? Dios, ¿verdad? Entonces, si dejamos caer el lapicero, por ejemplo, desde un avión, él va a ir cayendo y conforme va cayendo, va acelerando. Bueno, al menos eso fue lo que aprendí en el colegio, ¿verdad? Él va acelerando y va agarrando cada vez mayor velocidad si lo dejamos caer en una altura muy grande. ¿Verdad? Es como un paracaidista que al lanzarse del avión va agarrando cada vez más y más velocidad. Entonces, según esta ley, cuando un objeto va cayendo, dice que avanza 10 metros por segundo, ¿verdad? O sea que en el primer segundo va a 10 metros, en el segundo, el segundo siguiente dobla a 20, en el segundo que sigue dobla 10 más y va aumentando su velocidad de 10 en 10 aproximadamente. Ahí va aumentando su velocidad. Esto se los menciono, ¿verdad? Como para poder ilustrar el ejemplo. Entonces, la ley de la gravedad se descubrió observando, midiendo con relojes y otros instrumentos. Entonces, hay muchas leyes en el universo, que las creó Dios, que se descubren observando. Pero volviendo a la ley ¿verdad? De que estamos hablando en la mente. La pregunta es, ¿quién observa la ley de la mente? Esa ley, ¿verdad? De la que hablamos, de lo bueno y lo malo. El ser humano no descubre esa ley observando, no puede mirar la mente, ¿verdad? Entonces, esto se vuelve muy, muy interesante. Por ejemplo, la ley en nuestra mente, ¿verdad? Esta que hablamos, que traemos desde niños, nos dice de una vez, ¿verdad? Cuando hacemos la pregunta si es bueno robar o es malo, ¿verdad? Entonces, uno llega a la respuesta. Estamos de acuerdo que es malo, ¿verdad? Pero al observar noticias o casos, no sé si ustedes ven las noticias, uno se da cuenta que la gente roba, ¿verdad? Entonces, repito, no puedo descubrir esa ley observando. Es malo.
La gente lo sabe robar, pero lo hace. Los humanos hacen lo opuesto a esa ley con la que venimos. Otro ejemplo es mentir. ¿Mentir es bueno o mentir es malo? Es malo. ¿Verdad? Hasta un niño lo sabe. Pero al observar, mira, vemos que las personas mienten y ellos lo saben que es malo. Entonces, la ley dice que no debemos mentir, que no debemos robar, que no debemos matar. Entonces, ¿por qué todos lo hacen? ¿Verdad? Esto es interesante. ¿Por qué todos lo hacen? En algún momento todos hemos mentido, ¿verdad? ¿Por qué? Uno tiene que preguntarse por qué. Si la ley dice que no debemos mentir, ¿por qué lo hacemos? Y aquí está la parte interesante. Sin duda, esto es porque el pecado ha entrado y lucha en contra de la ley de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, así como lo vimos con el ejemplo, volviendo un poquito atrás de los monos, y tantos inventos del enemigo para engañar a los humanos de su origen, ¿verdad? De quién es nuestro creador, y va agregando esas dudas en nosotros. Así como lo hemos visto en ese montón de ejemplos, nosotros tenemos que estar preparados para cuando lleguen esas dudas, ¿verdad? Por eso decíamos que nos pone a dudar por medio de la ciencia, si Dios existe o no, y creó todo lo que nosotros conocemos. Hay personas que dicen que Dios no existe, ¿verdad? Nosotros, como hijos del Señor, debemos estar, como mencionaba, preparados siempre. Por eso es que hablamos un poquito de estas cosas. Pedro dice en una de sus cartas, primera de Pedro 3, 14 al 15, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿verdad? O de su palabra. A veces nos topamos con personas no creyentes que cuestionan la Biblia y hacen preguntas que a muchos cristianos sin prepararse los dejan callados, ¿verdad? Entonces, dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, sufrir por nuestro Señor es ser bienaventurado. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, no con pleitos, ni discusiones airadas, ni nada de eso. Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí está, ¿verdad? Nuestra esperanza es estar con aquel en quien creemos, entonces debemos estar preparados para dar razón de él. Por eso, hermanos, debemos meditar de día y de noche, como lo hemos visto en su palabra, y el Espíritu Santo nos va a dar las respuestas que debemos de dar. Pero si dejamos su palabra, va a ser muy difícil, porque al no meditar al Señor, al no meditar en el Señor, al dejar su palabra, dejamos al Señor. Y este punto, muchos aún no lo entienden, que el Señor es el verbo, ¿verdad? Como mencionaba, la palabra, y disculpen que sea tan repetitivo, la palabra viva, y como decíamos al principio, nos quedamos sin dirección porque ignoramos el mapa que Jesús nos dejó. Entonces, hermanos y hermanas, sé que yo sé que les ha pasado a muchos, como a mí me ha pasado, ¿verdad? Que algunos se acercan y nos dan razones de que Dios no existe, ¿verdad? Mucho ateo a veces, o dudosos. Ahora, para mí es tan evidente de que sí existe, pero antes de nacer de nuevo, hace un tiempo, yo caía en estas dudas también, pero ahora es tan real para mí y evidente que es imposible que yo vuelva atrás, ¿verdad? También estuve leyendo que un médico de Indonesia escribe sobre estos temas y los ilustra muy bien. Y por eso, pues traje como este ejercicio para que lo hagamos, ¿verdad? Como seguidores del Señor Jesús, tenemos
tenemos que escudriñar, tenemos que escuchar a las personas que nos dicen que Dios no existe. Y vamos a hacer este ejercicio como para que lo vayan viendo. Tenemos que escuchar a personas que nos dicen que Dios no existe. Si somos equilibrados y justos, también escuchamos a aquellos que dicen que Dios no existe. Entonces vamos a poner aquí del lado izquierdo razones por qué Dios no existe, como para hacerlo un poquitico más dinámico, ¿verdad? Y del otro lado vamos a poner razones por qué Dios existe, ¿verdad? Pero pongamos las que Dios no existe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la primera, que yo las pongo, ¿verdad? Que se me vino a la mente. La primera, que Dios no existe, dicen estas personas, hay mucho dolor en el mundo. Y uno dice, bueno, por eso ellos dicen que Dios no existe, porque hay mucho dolor en el mundo. Otra evidencia o argumento, que hay muchas injusticias en el mundo. Eso dicen. Otra evidencia de que también ellos dicen que Dios no existe, es que hay mucha gente que muere de hambre en el mundo, ¿verdad? Y hay muchos más argumentos de que ellos dicen que Dios no existe, ¿verdad? Los ateos, por ejemplo, decíamos. Hay más, lógicamente, más razones, pero vamos a usarlo con estas tres únicamente. Esto me hace pensar también, y lo puse ahí porque para mí fue inevitable no pensar en uno de los ateos más famosos, un físico matemático, el doctor Stephen Hawking, ¿verdad? Con una mente, pero brillante, pero su cuerpo todo atrofiado, como ven en la imagen. Y yo estoy seguro que al Señor le hubiera gustado sanar, de acuerdo a su propósito. Tiene un propósito para cada uno, pero estoy seguro que al Señor le hubiera gustado sanar. Pero este doctor ateo no quería conocer y negaba eh, hasta, ¿verdad? Negaba hasta donde nosotros conocemos al Señor Jesús. Y él murió, pues, hace años. Bueno, entonces, así volviendo, decíamos que si somos justos y equilibrados, también vamos a escuchar los argumentos de que Dios sí existe, ¿verdad? Y aquí puse unos, por ejemplo, el número uno, bueno, otro argumento, que existe mucho dolor en el mundo, que de que Dios no existe, dicen ellos. El número uno dice que Dios sí existe, ¿verdad? Porque hay amor en el mundo, ¿verdad? Todos sabemos que sí hay amor, ¿verdad? Otro, de que Dios sí existe, que hay justicia en el mundo. Nosotros la hemos visto, sí hay justicia en el mundo. Otro, ¿verdad? Que hay evidencia de un diseño inteligente en la creación del mundo, de la naturaleza, de los planetas, el día, la noche, ¿verdad? El sol. Si la creación, como dice el libro de los Salmos, refleja la gloria de Dios, ¿verdad? Y vemos nuestros propios cuerpos, su funcionamiento y organización de los órganos. Habla que hay un Dios que nos hizo a imagen y semejanza. Y como decíamos, tenemos nuestra parte espiritual, ¿verdad? Entonces, tenemos de un lado argumentos que dicen que no hay Dios y del otro lado argumentos que sí existe Dios. Ahora el problema, ¿verdad, hermanos? Para que le hagamos mente. Ahora vamos a entrar, como dicen, al problema. La pregunta sería, ¿cuántos argumentos necesito para probar que no hay Dios? Pensemos en esto en un momento. ¿Cuántos argumentos o razones necesito para probar que no hay Dios? ¿Y cuántos argumentos o razones necesito para probar que hay un Dios? ¿Verdad? ¿Cuántos argumentos necesito para probar que hay un Dios? ¿Verdad? Para resolver esto, podemos ilustrarlo, como estuve leyendo y me pareció muy interesante, ¿verdad? Voy a poner la otra diapositiva. Aquí hay un mapa. Vamos a decir, para poner un ejemplo,
que para resolver, ¿verdad? Si Dios existe o no existe. Vamos a, a comprobar. Sucede que queremos probar que Dios está aquí por el lado de Costa Rica, en San José. Ahí se me movió un poquito, ¿verdad? Sucede que decimos, bueno, es que Dios está en San José, ahí en Costa Rica. Y vamos a San José y llegamos y no está, ¿verdad? Entonces volvemos y decimos, hemos comprobado de que Dios no está en San José. ¿Qué sucede? Entonces, digamos que él se fue como para el lado de México, ¿verdad? Por ponerlo así como ejemplo. Entonces, me voy a México y me doy cuenta que no está ahí. Y puede ser que cada vez que voy a diferentes lugares, y él se va a otro lugar, ¿verdad? Entonces, sucede que después de México, se fue allá por el lado de Rusia. Entonces llegamos a Rusia y no está. Entonces sucede que se fue de repente ahí por el lado del Polo Norte. Pero llegamos y no está. Se fue al Océano Índico. Él puede ir donde él quiera, ¿verdad? Pero llegamos y no está. Y sucede que se fue a Estados Unidos, por ejemplo. Se fue a Estados Unidos. Llegamos a Estados Unidos y no está. Y decimos, no, ahí no está, ¿verdad? Y sucede que se fue para el lado de Polonia, por allá. Por el lado por el lado de Polonia. Y vamos y vemos y no está, ¿verdad? Y que se fue allá por el lado del Océano Pacífico. Y llegamos y no está. Disculpen que sean tan repetitivos, pero es como para poderlo, así fue como yo lo entendí. Y dicen, no está. Y está en Venezuela y se va uno a Venezuela y no está. Pero ahora se fue allá por el lado de Sudáfrica y no está, ¿verdad? Y no está. Y sucede que se fue a otro planeta, a Marte. Pero llegamos y no está. Pero quizás él se fue para el cielo, donde él vive, ¿verdad? Entonces, con este ejemplo, yo, para probar, ¿verdad? De que Dios no existe, ¿verdad? Con este ejemplo tendría que estar en todo el mundo o en todo el universo a la misma vez para comprobar que no hay Dios. No sé si me entienden. Tendría que estar en todo lado para decir, no hay Dios, porque yo fui a México, fui aquí, fui allá, y ahí no estaba, pero él quizás se fue para otros lados. Entonces, el argumento de que Dios no existe necesita argumentos imposibles. Primero, para estar uno tendría que estar en todo el universo a la misma vez, y para estar a la misma vez en todos los lugares, uno necesitaría ser Dios, ¿verdad? Entonces, ahora la otra pregunta. Yo espero que no me pierdan el hilo. ¿Cuántos argumentos necesito para comprobar que hay un Dios? Todo lo anterior lo hicimos respondiendo a la pregunta, ¿cuántos argumentos necesito para probar de que no hay Dios? Pero ahora yo necesito probar que hay un Dios. ¿Cuántos argumentos necesito? Pues ahí necesito solamente de uno. Y lo podemos ver así. Lo podemos ver así. Vean qué interesante. ¿Verdad? Por ejemplo, este es el cuarto de una casa. Y vamos a decir que en este cuarto, y yo creo que lo había compartido en algún momento con doña Jane, vamos a decir que en este cuarto pensamos que hay un ratón. Solamente pensamos que hay un ratón, ¿verdad? Alguien dijo que hay un ratón, pero yo no lo sé. Entonces, ¿cómo podemos saber si lo hay? Bueno, solo tenemos que encontrar, bueno, a mí me ha pasado, solo tenemos que encontrar, a ver si hay un ratón, como como un excremento del ratón en alguna parte, ¿verdad? En el momento que encontremos, podemos decir, aquí hay un ratón en este cuarto, ¿verdad? Y aquí yo creo que todos estamos de acuerdo. Cuando encontremos así como el excrementillo del ratón, sabemos que realmente hay un ratón
dentro del cuarto. Entonces, veámoslo así, yo me pongo a buscar, ¿verdad? Primero debajo de la cama y no encuentro nada y digo, aquí no hay ratón. Luego me voy por donde está aquí este otro cuadrito, el cuadro que está ahí, ¿verdad? Y digo, no encuentro el excrementillo del ratón, aquí no hay nada, aquí no hay ratón. Y, y llego a otros lugares también y no encuentro nada. Por ejemplo, me voy allá por el closet y me doy cuenta que tampoco, aquí no hay ratón porque está limpio, no hay ratón, ¿verdad? No hay excremento de ratón. Entonces me voy allá a buscar por la lámpara y me doy cuenta de que no hay ratón. ¿Ve? Y sigo buscando. Luego me voy por la cortina al último lugar y encuentro un pedacito de excremento de ratón. Aquí digo, sí hay un ratón dentro del cuarto. Lo interesante es que tengo 4 lugares, ¿verdad? O poner el número que queramos, o 4 argumentos que me dicen no hay ratón. Pero llegué al último y al único, y el único rinconcito, ¿verdad? Y me dice sí hay un ratón, porque ahí lo encontré. Así que pueden haber 1000 argumentos o lugares, ¿verdad? O personas que dicen, no hay ratón, como pasa aquí, hay 1, 2, 3, 4 en rojo que dicen no hay, pero solo necesitamos de uno para decir que sí hay. Entonces, a la pregunta, ¿hay ratón o no hay ratón? ¿Verdad? Volvemos a lo mismo, muchos argumentos dicen que que no existe, pero solo necesito de uno, de un argumento para confirmar que Dios existe. Entonces, hermanos, es imposible probar que no hay un Dios, pero es fácil probar que hay Dios. ¿Verdad? Imposible estar en todos los lugares del universo a la misma vez para probar que Dios no existe. Como mencionábamos, tendríamos que ser Dios para que Él sí puede estar en todos lados al mismo tiempo. ¿Verdad? Entonces, Dios nos ha dado evidencias en la naturaleza, en su creación, eh, en todo, ¿verdad? Para que creamos que sí, ¿verdad? Para que no creamos en las mentiras del enemigo. Mencionábamos, hoy por hoy muchos cristianos se preguntan si realmente existe o no, y se hacen llamar a veces cristianos, pero andan con unas dudas, ¿verdad? Esto demuestra que, que puede estar en un cristiano, estas dudas puede ser que surjan de una falsa doctrina en el grupo cristiano, o de cristianos light, que uno los escucha hablando de esto. Eh, y están buscando en otros lugares y no en la palabra de Dios, por eso hay tantas dudas, ¿verdad? Que prefiere creer más en la ciencia o personas, en científicos, que en la palabra de Dios, y que prefiere creerle más a una persona estudiosa que aquel que creó la ciencia, por ejemplo. Entonces, Dios nos da las evidencias, Dios no nos da, eso es evidente, Dios no nos da evidencias ciegas, nos da evidencias reales para que nosotros observemos. Entonces podemos, hermanos y hermanas, estar seguros, confiados de que nuestro Señor Jesús nos ama y está aquí para protegernos, para cuidarnos. Y según lo busquemos, cada vez más nos va mostrando sus maravillas y nos va capacitando y entrenando con experiencias de fe. Pero esto depende de nuestra obediencia hacia su palabra y sus mandamientos. Entonces, hermanos y hermanas, este es un mensajito corto. Espero que el Señor, pues, espero en el Señor ustedes puedan seguir escudriñando y renovando su entendimiento día a día con la palabra y orando todos los días para no ser engañados por el mundo, por el enemigo. Clamo al Señor que nos haga entender, ¿verdad? Que esto ya casi se acaba. Esto es para cualquier momento. Oren por esta nación, por el mundo, por sus vecinos y no solamente por nuestras familias. El enemigo está usando la artillería pesada para desviarnos, inclusive engañar a aquellos que están en el Señor. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Amén. Gloria al Señor por esta enseñanza del día de hoy.
Gracias porque una vez más Él siembra esa semilla en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento y nos permite conocer más de Él y nos refuerza lo que Él está esperando de nosotros, lo que quiere que no olvidemos en estos tiempos, en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Yo sé que cada uno de nosotros sabemos que estamos viviendo esos últimos tiempos y que cada día que pasa nos enfrentamos a diferentes cosas que son difíciles, que nos pueden llenar de angustia, que nos pueden dar tristeza, pero que el Señor no nos deja porque está con nosotros y nos ha escogido como su pueblo y somos realmente bendecidos por eso. Gracias por este mensaje. Bueno, vamos a hacer la oración final. Gracias, Señor, por la enseñanza del día de hoy. Gracias porque una vez más nos escogiste para ser formados y guiados en tu palabra, Señor. ¿Qué mejor maestro que tú, el mejor padre que podemos tener, el mejor amigo, el mejor compañero, el mejor consolador? Solo contigo tenemos paz y solo contigo tenemos bendición, Señor. Nuestra vida tiene sentido porque tú nos escogiste, nos viste con tus ojos de misericordia, nos rescataste, nos perdonaste, nos amaste, nos restauraste y nos diste tu gracia. Gracia y gozo en nuestros corazones, que son nuestros tesoros. Gracias, Padre, por eso también. Te damos gracias porque por esa semana que termina y por la semana que empieza. Nos ponemos en tus manos para que nos cubras con tu sangre bendita, para que nos lleves y nos traigas con tu bien. Que todo lo que hagamos sea guiado por ti, con tu sabiduría, con tu dirección, con tu amor, con tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que está en nosotros. Ayúdanos a que el mundo no sea nuestro centro, sino que el centro de nuestra vida sea siempre tú. Ponemos en tus manos nuestra familia, nuestros amigos, esta congregación, a todas las personas que están hoy conectadas y a las que no, Señor, para que tú las guardes y las protejas y las bendigas. Y nos ayudes a seguir dando tu mensaje, Señor, que no seamos egoístas, que podamos compartir de ti. Te pedimos por cualquier aflicción que hoy estemos pasando, que tengamos, que estemos viviendo, Señor, te la entregamos a ti, porque sabemos, Señor, que no hay aflicción que tú no puedas consolar, Señor, y que tú no puedas sanar. Ponemos en tus manos a todos los que estén enfermos, los que estén teniendo algún dolor, alguna molestia. Señor, lo ponemos en tus manos para que tú seas el sanador, porque tú eres el médico por excelencia de nuestras vidas. Te damos una vez gracias, Señor, por este tiempo, por permitirnos estar juntos, estar unidos en una congregación, en un mismo espíritu. Y gracias, Señor, por estar en medio de nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno, por moverte en nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén. Sí, hermanos, también recordarles que el próximo 30 de julio, si Dios lo permite, nos vamos a estar congregando juntos, ya no virtualmente, sino presencialmente, a partir de la 1 de la tarde. Entonces, esperamos que podamos acomodar nuestros tiempos, nuestras agendas y que ese día podamos encontrarnos nuevamente para poder compartir juntos la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los proteja a cada uno de ustedes, a sus familias, que tengan una semana bendecida y maravillosa en el Señor.